Perfecto, muy bien. Seguimos entonces con Friedrich Nietzsche. Por una comodidad de pronunciación, voy a leerlo en castellano, ¿verdad? O sea, voy a pronunciar su nombre en castellano, porque tengo entendido que es Friedrich Nietzsche y se me dificulta un poquito la pronunciación. Les voy a agradecer la comprensión. Muy bien. Dice aquí, crítica a los valores y la exaltación de la vida. ¿Qué significa esto? Él está dentro de una corriente denominada vitalismo, en la que, al igual que los otros filósofos, también siempre descartan a otras corrientes para quedarse con su especulación, o sea, con su teoría. Y aquí también Nietzsche encuentra de que el empirismo, el racionalismo y el positivismo son cuestiones o son filosofías y ciencias que no sirven para nada. Es decir, crean estilos morales, crean sus leyes, sus teorías para dominar al hombre y para que el hombre eh, pueda sujetarse y obedecer a un sistema. Entonces, él propone lo siguiente, y vamos a ver aquí, bueno, aquí ya lo tenemos. Aquí encontramos de que en cuanto a sus Profe, obras, ¿sí? dejaste de compartir pantalla. Ah, bueno, gracias por avisarme. A ver, por aquí. Ahí se observa. Sí, profe. Bueno, bien, entonces Nietzsche también fue alemán, nació en alemán, en Rotzen, vivió entre los años 1844, 1900, y él propone lo siguiente. Él encuentra de que en todas las sociedades, pero más se basó en Grecia, en una obra literaria de la tragedia griega, que tenía como protagonistas a Apolo y a Dioniso como dos personajes antagónicos. Uno representa el bien y otro el mal. Y él habla, o sea, parte de ahí diciendo, sosteniendo que eh, se debe opacar, o sea, se le opaca al mal, el bien le opaca al mal para que el bien pueda lucirse. Y eso lo único que genera es un sometimiento del hombre. Entonces, lo que debe darse es que el mal debe personificarse en un nuevo ser. Y ese nuevo ser tiene que destruir al bien. Metafóricamente, él se refiere a la religión, a la idea de Dios. Bien sabemos nosotros los creyentes de que Dios es la fuente del bien y que el mal también existe. El bien opaca al mal y el mal opaca al bien. O sea, son dos entes antagónicos. Según Nietzsche, el bien lo único que hace es quitarle la libertad al hombre. Es decir, todos esos valores morales religiosos lo único que quieren es someter al hombre e imponerle una norma moral. Le quitan su libertad, le quita su libertad al hombre. Entonces, una forma de esa liberación del hombre, de todas esas creencias impuestas, es matarle a Dios. Una barbaridad esto que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, valga la aclaración que estamos estudiando nada más este tema porque eh, para no caer en, en cuestiones de blasfemia, ¿verdad?
siempre basándonos en Nietzsche. ¿Cómo vamos a matar a Dios? Físicamente no lo podemos hacer porque es metafísico, ¿sí? Entonces debemos matarlo en nuestra mente, desterrarlo, matarlo en nuestra mente para que pueda nacer un nuevo hombre, el superhombre, el dueño de sí mismo, el que crea sus propias normas, el que se siente totalmente libre en este universo, sin ninguna atadura moral religiosa, a quien todo le es permitido, moralmente hablando. Bien sabemos que como hombres estamos sujetos también a leyes que limitan nuestra libertad, ¿verdad? Entonces de esto se trata la filosofía de Friedrich Nietzsche, de matar en la mente del hombre la idea de Dios y todo lo que conlleva en cuanto a normas morales religiosas. Según él, el hombre se sentirá totalmente libre cuando supere esa etapa. Y sociológicamente hablando, vemos a mucha gente que hace mucho ya le mató a Dios, inconscientemente, al no tenerlo en cuenta en su vida, con la maldad que practica, con los intereses materialistas por sobre otros intereses, ¿verdad? El que por el materialismo comete cualquier hecho ilícito, probablemente ya incurrió en lo que hablaba Friedrich Nietzsche. Pero él no se refería de, bueno, yo me libero de Dios y voy a hacer las cosas malas que yo quiera. No, él simplemente con eso buscaba de superar esa idea de la existencia de Dios que Él nos limita a todos y de que nos proyectemos y hagamos las cosas que quisiéramos. Que nosotros construyamos nuestras propias normas. Que nosotros nos basemos en nuestros propios estilos sin depender de ningún precepto religioso, ¿sí? Entonces, a eso vamos a llegar con todo esto que vamos a estar viendo ahora. Nada más les adelantaba esa pequeña sinopsis para que podamos comprender de qué se trata todo esto, porque si no, no nos va a tener sentido. Muy bien, Friedrich Nietzsche, aquí tenemos, tiene varias obras: El nacimiento de la tragedia, Humano demasiado humano, La Galla de la ciencia, Zaratustra, Más allá del bien y el mal, La genealogía de la moral, Crepúsculo de los ídolos, El anticristo, El ex homo. Si tienen algo para anotar ahí, sería bueno que tomen nota. Hay una frase célebre que se le vincula a él, se le relaciona a él, ¿verdad? Que es: Dios ha muerto, ¿sí? Y aparece el superhombre: Dios ha muerto. Suele aparecer eso en el examen. ¿A quién se le atribuye la frase Dios ha muerto? Y se le considera a él como el anticristo, porque directamente se tira en contra de la divinidad de Dios. Crítica a la filosofía racional griega. Apolo, aquí vamos a ver a dos personales. Uno es Apolo y el otro es Dioniso. No es Dionisio, Dioniso, ¿sí? Apolo oculta el caos dionisíaco. La propuesta de Nietzsche es desenmascarar a Apolo para que Dioniso retome el protagonismo y volver a los valores dionisíacos. La propuesta sería: muerto Dioniso, todas sus ideas vuelven a la vida encarnadas en una nueva figura que es Zaratustra. Bueno, ordenemos un poco las ideas para que no nos confunda todo esto. Hay una obra de la tragedia denominada tragedia griega. En esa tragedia griega encontramos a dos fuerzas. Es una obra literaria, un escrito, ¿sí? Dos fuerzas están presentes en las obras literarias como tragedias griegas, dice. Lo apolineo, Apolo. ¿A quién representa Apolo?
dios griego del sol y la luz. Representa la luz de la razón, la armonía, la alegría, la luminosidad del día. Corresponde con las palabras logos, palabra y razón. Es lo individual, el personaje con unas ideas, pensamientos o principios morales propios que no se identifican con lo colectivo o lo común. ¿Qué es lo apolineo? ¿Qué representa Apolo? El bien, la moral, las buenas conductas, eh, la vida prudente, basado en el respeto de las normas sociales, morales y jurídicas. Todo lo bueno, eso representa Apolo. Y encontramos también todo lo opuesto en Dioniso, representado, ¿verdad? Eh, lo dionisíaco, perdón, representado por Dioniso, dios del vino y la embriaguez, es la voluntad, lo irracional, la noche, lo instintivo, es lo común en lo que todos participan fundiendo su conciencia en una fiesta colectiva. Dioniso representa a todo lo que es los placeres carnales, todo lo que es comida, bebida, fiestas, eh, es hedonismo, o sea, es disfrutar con los placeres y los vicios. ¿Sí? En sencillas palabras. Encontramos que ambos se contraponen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de Niepce a esta tragedia? O sea, ¿cómo podría solucionarse esto? ¿Mm? Acá se le tiene que desenmascarar a Apolo. O sea, se le tiene que opacar a Apolo para que Dioniso ocupe su lugar. O sea, este debe dejar de existir. Pero sin embargo, Dioniso también tiene que morir. Dioniso le opaca a Apolo y Dionisio también tiene que morir. ¿En manos de quién? De un nuevo profeta, de un nuevo enviado, a la cual él llamó Zaratustra. Es decir, Dioniso elimina a Apolo y Apolo es sustituido por Dioniso. Esto es una tragedia griega. Él nada más hace una metáfora. Él dice, no, ni Apolo ni Dioniso. Tiene que aparecer alguien nuevo, con un nuevo sistema, con un nuevo orden. ¿Sí? Y es Zaratustra. Muy bien. Cambio de diapositiva y me indican por favor si tienen a la vista un poquito de paciencia, ya enseguida terminamos. ¿Se ve esta diapositiva? Sí, profe. Muy bien, gracias. Continuando entonces con lo que hemos visto, Nietzsche hace una crítica a la moral y a las creencias del cristianismo. La sustitución de Dioniso por Zaratustra, ahí ya no existe más Dioniso que era todo lo vinculado a los placeres carnales, el vicio y demás. Está sustituido por Zaratustra, responde a la necesidad de romper con toda la filosofía anterior. Zaratustra, como protagonista y profeta, alejará de la teorización metafísica y el cristianismo, considerado el anticristo, el mensajero de la muerte de Dios. Es decir, que Zaratustra es el nuevo ser que va a descartar toda la filosofía anterior. Ahí ya no se va a tener en cuenta lo apolineo ni lo dionisiaco. Ya se va a dejar de lado, sino que él va a venir con un nuevo mensaje, que es la de el mensaje, ser portador del mensaje de la muerte de Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son los conceptos de su prédica? ¿De qué habla Zaratustra? Habla de la voluntad de poder. ¿Qué significa eso? Voluntad de ser más, de expandirse y de afirmarse. Siendo cristianos y partiendo de la idea de causa, podemos decir de que somos hijos de Dios, somos creados por Dios, pertenecemos a Dios, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser pertenece a Dios. Aquí, sin embargo, esta voluntad de poder descarta eso. El hombre propuesto por Nietzsche sin Dios es un hombre que tiene esa libertad de expandirse,
Es decir, no tiene esa idea de causa, esa proyección trascendente de otra vida. No, solamente se vive aquí y bueno, disfrutemos de de lo que somos nosotros con nuestras propias normas, sin ninguna imposición ideológica religiosa externa. Bien, él propone llegar al superhombre, ¿sí? ¿Y quién es el superhombre? Veamos sus características. Es aquella persona que vive según su voluntad de poder, asumiendo el eterno retorno y la transmutación, transvaloración de valores, es el nuevo hombre anunciado por Zaratustra, producto del eterno retorno. ¿Cómo se entiende esto? Es aquella persona que vive según su voluntad de Iseca Oikoa Iñakane, sino que más bien es el hombre que vive según lo que él es, pero ya sin los preceptos de la creación divina. Asumiendo el eterno retorno. ¿Qué es el eterno retorno? Que todas las cosas que ocurrieron en la antigüedad siguen ocurriendo ahora. Algunos nacen, crecen, se reproducen, mueren. Eh, los, los, los estados, la historicidad nace y se destruye. O sea, todo es lo mismo, nunca llega a su plenitud nada. Y a eso lo llama eterno retorno. Transmutación de valores. Transvaloración de valores. ¿Qué significa eso? Que siempre hay cada, cada instancia social, la familia, el Estado, la iglesia, las instituciones, tienen sus normas que imponen. Las religiones tienen sus ideologías religiosas que imponen, sus dogmas que imponen. Entonces, descartar todo esto. En sencillas palabras, el superhombre es consciente de que solo va a vivir una sola vida, que todas las cosas tienen su inicio y su final, que la religión y las cuestiones divinas son impuestas para crear unos valores que restringen al hombre y que el término de la vida se da con la muerte. Entonces, ¿para qué detenerme y perder tiempo en creer en Dios? ¿Sí? El superhombre es la aparición natural que sigue a la muerte de Dios. La muerte de Dios es la desaparición absoluta de Dios, que es la negación de la vida. El superhombre es aquel capaz de superar la destrucción de Dios. ¿Me estoy refiriendo a los ateos? Quizás sí, quizás no. O sea, Nietzsche no utiliza ese término, pero analógicamente podríamos compararlo, ¿verdad? Una persona atea no es una persona que necesariamente deba actuar con malicia, con maldad. Encontramos a muchas personas ateas que son filántropas, que practican la filantropía, o sea, que son personas bienhechoras, son personas de bien, son personas que hacen obras sociales y reúnen estas características mencionadas aquí. Que desde el punto de vista de Apolo, o desde el punto de vista de las normas religiosas, hacen el bien, pero no le tienen a Dios como un ser al cual deben responder por sus actos. Entonces, el superhombre supera la destrucción de Dios. Para el superhombre, Dios ya no existe en su mente. Profe, Sí, una consulta. Cuando Nietzsche habla de Dios, ¿hace referencia al... o hace no, una referencia a todos los dioses de las distintas creencias religiosas? no. Específicamente hace alusión al Dios cristiano. Sí, Gracias. sí. Específicamente al Dios cristiano.
Pero para llegar a esta instancia se debe pasar por un proceso también, así como Comte habló de etapas. Aquí también se habla de tres etapas para llegar a esa plenitud, para ser el superhombre. Él lo llama tres transformaciones, ¿verdad? El primero es el camello, es aquella persona humilde y sumisa que vive pendiente de obedecer, sufre una pesada carga, la moral y la religión, lo convierte en un esclavo de las normas. Es decir, si nosotros estamos en un estado en la que creemos en Dios, seguimos las normas, eh, consideramos que tenemos que rendir cuenta a Dios de nuestros actos, ¿verdad? Él dice que estamos siendo un esclavo de esas normas y estamos en esta etapa, el del camello, ¿sí? Luego se pasa a otra instancia que es el león, ¿sí? Podría representarse por el espíritu ilustrado, se emancipa de la religión, pero vive anclado por la moral, que va en contra de la vida y elimina su libertad. Aquí el león, el hombre, ya deja de lado la religión. Es decir, es cristiano, pero no lleva una vida cristiana. Es cristiano, pero vive todavía conforme a normas morales. Hay todavía normas que restringen su libertad absoluta. Ya no es más ese hombre de iglesia, esa persona que le teme a Dios, pero la razón también le dicta que hay normas morales, sociales que deben ser respetadas. O sea, hasta aquí todavía no es todavía libre este hombre. Cuando se llega al siguiente y último nivel, que es el del niño, ejemplo perfecto del superhombre. El niño imagina, crea, inventa, juega con la vida, el niño ama la vida, vive sin pensar sobre ella. Entonces, hace una comparación con el niño. Bien sabemos, ¿verdad?, que las criaturas tienen estas características. Son imaginativos, inventan, hablan solo, hacen monólogos, juegan como si estuviese ahí mucha gente. Vive la vida. Ellos no se preocupan de que hay que pagar esto, que hay que... Ellos viven la vida libremente, sin ninguna preocupación. Y según Nietzsche, el superhombre llega a este nivel, pero superando estas dos etapas, ¿verdad? El del león y el camello, ¿sí? Si tratamos de ubicarnos un poquito dentro de estas tres clasificaciones, aquí entre nosotros vamos a encontrarnos en algunas de estas, ¿verdad? El camello, ¿verdad? Que es una persona religiosa, sumisa a, a Dios. Otros que ya han dejado de lado a Dios, dicen creer en Dios, pero con con su vida, con su forma de ser, ya lo ha dejado de lado con sus actos. Y aquí, personas que se siente libre y dueño de sí mismo. Entonces a esto él lo llama superhombre. El superhombre es ese hombre que vive sin Dios, que ya ha superado la idea de Dios y vive eh, una vida libre de todo tipo de ataduras en cuanto a normas morales, sociales y religiosas. Hay otro término que lo hemos visto por aquí. Perdón, ¿alguien habló? No, yo quería preguntarte qué sucede con las personas que, bueno, ponerle que estén en la fase del camello, ¿no? Que sean Ujú. personas sumisas, que sean religiosas, vayan a la iglesia y todo eso, pero sus actos no estén de acuerdo a Dios, pero Bu- van a la iglesia y van, porque vamos a ser sinceros, hay muchos casos de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Dónde pondríamos a esas personas?
Sí, dentro de qué clasificación estaría, ¿verdad? Claro, porque son religiosas, van a la iglesia, están ahí, Ujú. pero fuera de la iglesia su actuar deja mucho que desear de acuerdo a la religión, vamos, estamos hablando del cristianismo, ¿no? De acuerdo a Ujú. las normas que dejó dictado Dios, ¿no? Sí, Entonces, ¿dónde podríamos ponerle a ese tipo de personas? sí. Bueno, yo lo situaría todavía ahí dentro de lo que es el camello, ¿verdad? Por lo que sigue aún sumiso a lo que es la idea de Dios. Ahora bien, eh, su actuar que se contradice con su creencia, ¿verdad? Eso sociológicamente lo podemos ver, ¿verdad? Inclusive lo vivenciamos a diario de gente que eh, dice conocer a Dios, de servirle a Dios, pero ahí dentro de las cuatro paredes de un templo hace todos los rituales, pero sin embargo su vida social condice con lo que profesa. Eh, y estaría en transición a lo que es el león, ¿verdad? Porque tampoco llega todavía a ese nivel, porque para llegar a ese nivel, a esa clasificación del león, uno tiene que dejar de lado ya lo que es Dios. Y en nuestra etapa de crecimiento biológico y social, vemos también que hay estas transiciones en nuestra vida. En otras épocas éramos personas que orábamos mucho a Dios, le teníamos presente, y bueno, después se fue enfriando un poco eso, como que ya le dejamos un poco de lado, nuestras prácticas cotidianas ya eh, no eran como antes, ya no practicamos ciertos principios, hacemos ya muchas cosas que antes no hacíamos, o sea, y a lo mejor ya estamos eh, en la transición a lo que es el león. ¿Y cuándo llegaríamos a esa etapa de niño? Cuando Dios desaparece totalmente en nuestras vidas. ¿Sí? Haya y como acá, hacemos lo que queremos hacer, ya no aceptamos más nada. Y según Nietzsche, esa es una libertad a la cual debe llegar el hombre para convertirse como superhombre. Y bueno, realmente todo esto que estamos escuchando golpea un poquito, ¿verdad?, la moral, eh, eh, considerando nuestros principios religiosos, ¿verdad? Y básicamente es vivir sin Dios. Esto es la forma de vida que él propone es una vida sin Dios. Pero puntualmente a tu pregunta sobre esa cuestión de personas que van a la iglesia, sin embargo, su conducta social y cristiana es totalmente diferente a lo que profesa, yo lo clasificaría todavía ahí en la parte del camello, por lo que siguen creyendo en Dios, ¿verdad? Y bueno, esa es una cuestión de análisis sociológico también, ¿verdad? Del por qué se da esa situación. Y bien sabemos que el hombre, ¿verdad? Nosotros muchas veces al hablar sabemos mucho, nos expresamos bastante bien, decimos cosas, pero en la práctica no lo demostramos, ¿verdad? Y hay una incoherencia muchas veces también en lo que profesamos y nuestra práctica, ¿sí? Una cosa, profe, a mí me confunde un poco estas cosas. Si no hay una creencia para mí que no va a haber ese Jeopardy Hoover, ¿verdad? Sí, así mismo es. Y la intención con esto es conocer nada más que dice Nietzsche. No nos debe confundir esto en el sentido de que, bueno, qué es lo que pasa todo, ¿verdad? Y sí, tenés razón. ¿Y de dónde viene eso? El Yepohewereko, ¿verdad? La compasión por alguien. Es un principio de proximidad, de amor al prójimo. ¿Y de dónde viene eso? Viene de Dios. Dios nos dice que tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Ahora bien, si yo dejo de lado a Dios, ¿cómo voy a saber que debo amar al prójimo? Y según Nietzsche,
Yo no tengo necesidad de, de pensar en Dios eh, para poder amarle a alguien o tenerle en cuenta a Dios para poder amarle. Acá lo que él propone es dejarle de lado a Dios y que siga nuestro curso de vida normal y que nosotros podamos crear nuestras propias normas. ¿Sí? Bueno, veamos otro concepto que es el nihilismo. La palabra nihilismo es una expresión que significa nada, nada, ¿sí? Y tiene dos vertientes, dos significados. Está el activo y está el pasivo. El activo, signo de la voluntad de poder de la persona que supera la angustia inicial que provoca la muerte de Dios y crea sus propios valores. Esto es la nada activa, ¿sí? Es decir, dentro de lo que es la nada hay algo activo en la cual el hombre dice, bueno, Dios ya está fuera de mi vida y bueno, yo me voy a crear mis propias normas. Y el pasivo, la Profe, decadencia, ¿el sí, activo vendría siendo el niño? así mismo es el niño. La última etapa, el superhombre está en un nihilismo activo. ¿Sí? Cuando se llega a la etapa del niño, se llega al superhombre. Bueno, estas son comparaciones nada más, ¿verdad? O sea, utiliza una metáfora, más bien, es una metáfora. Son niveles metafóricos para llegar a ser el superhombre. El superhombre está en un nivel nihilista activa también. Nihilismo pasivo. La decadencia propia de la persona se hunde ante la falta de referentes y vive desfondado, sin llegar a abrazar los valores de la vida. Es total falta de sentido que genera inquietud ante palabras vacías como Dios, la verdad, el bien y el mal. El nihilismo pasivo son los que están acá en esta etapa del camello y parte del león. O sea que vive confundido con el tema de Dios, el bien, la verdad, el mal. ¿Qué es lo que pasa todo? Muchas veces nos preguntamos por qué tantas religiones, un solo Dios, y todos te dicen que tienen la verdad. Y hay alguien que sale y dice, ya no, esto es una cuestión política que se creó para dividirnos entre todos. ¿Sí? A lo mejor va a ser más conveniente no meterse en esto y bueno, cada uno por su lado. Ahí de a poco uno, sin conocer todo esto, está pasando de un nivel a otro, ¿verdad? Y si miramos en la sociedad, vamos a encontrar a gente que nunca ni escuchó a Nietzsche y que están dentro de estas clasificaciones. ¿Sí? Yo he llegado a conocer a personas que dicen, por ejemplo, utilizan frases de Nietzsche y sin conocerlo, y dice, todo está permitido. Y yo le pregunté, ¿cómo? ¿Qué significa todo está permitido? Y se ríe y dice, todo está permitido, no hay normas. Y Dios, a eso, ¿qué Profe, Dios? pero Me dice, sí, eso no es caer en una anarquía también un poco. O sea que sí, ponerle que todos llegáramos al niño. ujú, Entonces, no caeríamos todo en una anarquía, porque mi pregunta también va por el lado de, ¿existe también para Nietzsche? Porque supongo que las normas que nosotros tenemos, las leyes y todo eso está también basado en normas morales, por supuesto que sí, ¿no? sí, Entonces, si nosotros vivimos sin normas morales y sin Dios, ¿no sería como caer en una anarquía prácticamente? categóricamente, sí. Caer en una anarquía en donde el único responsable y dueño de todo es la persona. Por eso encontramos a gente que toman así decisiones muy drásticas en sus acciones, haciendo el mal, basados en eso, ¿verdad? De que es dueño de sí mismo. Y sí, la anarquía es sin cabeza, sin un norte. Pero aquí el norte que él propone son las normas que cada uno va creando para sí mismo. Si descartamos a Dios y de sus preceptos, entonces nos quedamos con una nada activa, en donde yo voy creando mis propias normas de acuerdo como a mí me parezca. No nos quedamos con la nada absoluta. O sea que no es que no va a haber absolutamente nada. Va a haber unas propias normas, pero son las mías nada más.
Yo determino, yo soy el capitán y guía de mi barco, que es mi cuerpo, mi ser. Yo determino todo. Esto no significa que los niepsianos o los que siguen esta corriente van a ser anárquicos en cuestiones de las leyes sociales, ¿sí? De las normas sociales, eh, ni las leyes. Acá estamos hablando nada más y nos limitamos a las normas religiosas, a los preceptos religiosos que vienen de Dios. Solamente eso. No vinculemos esto con normas sociales ni las leyes. Bien sabemos que yo no puedo decir, bueno, yo soy dueño de mí mismo, le voy a matar a esta persona y todo va a seguir igual. No, mi libertad está condicionado por las leyes. Ahora bien, mi moral religiosa, eso depende de mí, por un lado. Pero si soy cristiano, no depende de mí, eso depende de Dios. Dios me pone las normas que yo debo respetar, los preceptos que debo seguir, las leyes y las normas divinas. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Y al hacer eso, bueno, hacemos todas las cosas de bien que podemos hacer eh, por otras personas y por nuestro entorno, ¿sí? La transvaloración de todos los valores, que ya lo hemos visto aquí, esta es la fórmula. Por eso hay que ser inmoralista, dice. Rechazar la moral decadente y pesimista, negadora de la vida que la sociedad impone, crea e inventa nuevos valores que estén en sintonía con el eterno retorno, la vida y la voluntad de poder. Transvaloración de los valores. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, a mí me impusieron unas normas religiosas, me dijeron que Dios existe, que debo hacer esto, que debo hacer aquello. Perfecto. Rechazo todo esto. Descarto de mi vida a Dios y yo voy a vivir, yo voy a crear mis propias normas morales. Propias. No es que voy a dejar de tener las normas morales, sino que yo voy a ser el redactor de mis propias normas morales. Esto es caer ya en un extremo, ¿verdad? Y en ese sentido, sí podemos retomar otra vez el concepto de la compañera de la anarquía. Anárquicamente, anarquía en el sentido de que, bueno, eh, no tengo un norte a la cual basarme de manera externa, pero internamente sí tengo porque yo creo mis propias normas, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, por último, el eterno retorno. El mundo platónico, el cielo prometido, el ciclo que se ejecuta una y otra vez, son creaciones absurdas. Si el universo tuviese una finalidad, ésta debería haber alcanzado ya. Solo existe el presente, el ahora, el pasado ya fue y el futuro no existe. En conclusión, ¿cómo es el superhombre de Nietzsche? Es una persona que, por un lado, descarta a Dios de su vida, mata a Dios en su mente, crea sus propias normas, sigue obedeciendo las normas morales y religiosas, las cuales ve como unas prescripciones de orden social, pero se siente libre en el sentido de que no tiene que rendirle cuentas moralmente a un ser superior a quien se le llama Dios. Y que las cosas tienen un retorno cíclico, que los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Que una sociedad nace, va sucumbiendo para que pueda volver a nacer otra nueva generación. Y esta es la forma en que este filósofo concibió la realidad del ser humano. Por cierto, él sufrió de una enfermedad mental al final de su vida, o sea que una enfermedad mental que lo llevó a la muerte, o sea, lo llevó a la locura y a la muerte. Y induciendo podríamos decir de que, bueno, de todos estos preceptos a lo mejor lo llevó a eso, ¿verdad? O tal vez fue una cuestión
también orgánica y problemas de salud Justicia divina. o justicia divina, ¿verdad? Que podríamos decirlo también que podría ser. Bien, acá por último, ustedes van a encontrar en la diapositiva, ¿verdad? Esta triple metamorfosis. Se observa ahí, ¿verdad? La imagen del niño, el león y el Sí, camello. profe. Sí. Camello, obediencia ciega, ejemplo de humillación, se arrodilla ante el amo. El león es crítico, destructor, derrumba los cimientos de la cultura occidental, anuncia la muerte de Dios, incapaz de crear nuevos valores, odia al camello. ¿Sí? Aquí ya el cristiano, vamos a llamarlo, o sea, el que era ya cristiano, ya no considera tanto la existencia de Dios, o sea, ya no lo ve más como un ser divino. Sabe que existe, bueno, pero lo ve como algo abstracto. Ya no le quiere más a esa gente que va a la iglesia, a esa gente que le sirve a Dios. Dice que ya es una pérdida de tiempo. Está próximo ya a la liberación para llegar a ser el niño. ¿Sí? Representa al ser que disfruta su existencia, inocente, sin prejuicio, juega y ríe, entregado al destino. Todo esto en sentido metafórico, ¿verdad? Se hace una comparación nada más. No es que el superhombre así biológicamente se vuelve como niño, sino hace una comparación de que eh, al llegar a ese nivel uno ya no vive preocupado, ya no tiene el peso de su conciencia que tenía antes. Todas las cosas que hace lo hace porque quiere y sin ningún remordimiento. Valga la aclaración, siempre sigue siendo sujeto de las normas sociales y jurídicas. Si transgrede eso, bueno, va a perder otro tipo de libertad. Pero aquí hablamos de una libertad moral libre de Dios y de la religión. Bueno, que Dios me perdone por decir todo esto, ¿verdad? Me siento un poco tranquilo también en el sentido de que, bueno, lo estamos estudiando, ¿sí? Y ustedes también, no se sientan mal por escuchar estas, como dirían algunos, blasfemias, hablar contra Dios. Acá nosotros no estamos hablando contra Dios, valga la aclaración, estamos viendo un pensamiento filosófico, necesitamos de Friedrich Nietzsche para poder pasar el examen, ¿sí? Y sabemos un poco también de parte de su locura, que para otros es, por fin le encontré un fundamento a mi vida. Y dirán algunos que están en la etapa del niño, ¿verdad? Y bueno, dejo de compartir esto